Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Pepe, José Luis García, y el día de hoy vamos a hablar de cualidades sobre nefropatía por IgA en adultos. Como siempre, nos gusta empezar por definiciones, y pues tenemos que la nefropatía por IgA implica la deposición de complejos inmunitarios que contienen IgA en el mesangio glomerular, lo que desencadena inflamación glomerular y cicatrices. Es la causa más común de enfermedad glomerular mediada por el sistema inmunitario en todo el mundo. Tiene una incidencia global estimada entre 1.4 y 2.5 personas por cada 100.000 personas en Estados Unidos. La incidencia de la nefropatía por IgA se da sobre todo entre los 34 y 45 años y es más alta en personas de ascendencia asiática y europea. Es más común entre hombres que en mujeres, con una proporción de 2 a 1 entre personas blancas. Aproximadamente 60% de los casos se detecta cuando se identifica accidentalmente hematuria, proteinuria o función renal alterada. Y hasta un 30% de los pacientes presentan hematuria visible episódica, a menudo concomitante con una infección respiratoria superior o del tracto gastrointestinal, es decir, hematuria simfarongítica. Esto es bien importante. Hay que pensar en una nefropatía por IgA en pacientes que han tenido de forma reciente infecciones a nivel respiratorio superior o infecciones gastrointestinales. No podemos dejar de lado ese antecedente tan importante. Así que cuando vamos a hematuria hay que dudar, así como está una recepción en este momento, y pedir más estudios, por ejemplo, el examen general de orina para iniciar la hematuria. Bien importante, muchas veces el paciente la queja principal por la que llega es la orina. Hablemos un poco de la fisiopatología de la nefropatía por IgA y es bien importante que tenemos la hipótesis de los cuatro golpes. ¿En qué consiste esta hipótesis de los cuatro golpes? Como ya les comentaba anteriormente, hay una asociación con infecciones respiratorias o de tracto gastrointestinal. Entonces, derivado de esa infección, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues evidentemente una respuesta inmunitaria para tratar de limitar ese proceso infeccioso. Entonces, durante ese proceso inflamatorio, esa reacción inmunitaria, parte de esa respuesta implica la sobreproducción de células plasmáticas. Las células plasmáticas producen IgA. Entonces, lo que se va a producir en este caso va a ser una producción aberrante de la IgA, es decir, se aturde un poquito la célula plasmática y al producir estas inmunoglobulinas del tipo A va a tener una alteración en las cadenas de galactosa. Entonces, las inmunoglobulinas con una cadena de galactosa alterada van a empezar a sobreproducirse. Posterior a ello, el segundo golpe es que estas inmunoglobulinas producidas por las células plasmáticas van a entrar a la circulación sistémica, donde se van a producir también autoanticuerpos del tipo IgG dirigidos a esas inmunoglobulinas aberrantes de IgA y se van a reconocer los patrones. El tercer hit es cuando esas inmunoglobulinas reconocen a la IgA y se unen y forman inmunocomplejos. Inmunocomplejos que son IgGs que van dirigidas a IgA, pero ahí no acaba la cosa. El cuarto golpe es cuando estas inmunoglobulinas que forman inmunocomplejos porque se unen entre una y la otra, van a parar al lecho capilar del glomérulo. Posteriormente atraviesan el lecho capilar y se quedan atoradas en el mesangio del glomérulo. Entonces, esa deposición de complejos de IgA y IgG forman complejos a nivel del mesangio glomerular. Y esto es bien importante, que si tenemos inmunocomplejos, ahí no acaba la cosa. Los inmunocomplejos van a desencadenar vía del complemento, van a desencadenar mayor diaperesis celular, quimiotaxis celular y mayor inflamación a nivel mesangial. Y la inflamación es que va a llevar a destrucción del tejido mesangial, posteriormente se va a llevar no solo el mesangio, sino también arteríolas aferientes, el endotelio capilar de
el glomérulo del ovillo glomerular. Todo eso nos va a llevar a un deterioro de la función renal, se va a dejar pasar eritrocitos a través de esto, porque acuérdense que la membrana de filtrado glomerular se compone por, primero, por el endotelio vascular, en segundo, por la membrana basal glomerular y sus dos capas, y en tercero, por las membranas diafragmáticas de los pocitos. Pero durante una nefropatía por IgA vamos a tener que todo ese proceso inflamatorio desencadenado por complejos va a deteriorar la barrera del filtrado glomerular y eso me va a dar la hematoma. Espero haya quedado muy claro esto hasta acá. Ahora vamos a continuar con nuestro algoritmo diagnóstico cuando sospechamos de una nefropatía por IgA. Aquí, ¿qué es lo importante? Usualmente ya les comentaba, el paciente se va a presentar quejándose porque tiene oscura, probablemente también empieza con datos de síndrome nefrítico. Usualmente una nefropatía por IgA se distingue por un cuadro de síndrome nefrítico. El paciente va a presentar hipertensión, niveles incrementados de la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular se va a disminuir por toda esta fisiopatología de la que ya hablábamos. Tener exclusivamente un síndrome nefrítico también puede presentarse como un síndrome nefrítico por la alteración de la membrana glomerular. Y bien importante, el síndrome sinfaringítico que les comentaba anteriormente, que se caracteriza precisamente por esta afectación urinaria posterior a una infección, ya sea a nivel respiratorio o a nivel intestinal. Entonces, como primer paso, solicitamos un examen general de orina ante esa sospecha de un síndrome nefrítico, ante un proceso de hematuria, y vamos a encontrar que si nuestro paciente tiene más de 3 eritrocitos por campo en más de 2 ocasiones, pues hay que continuar investigando a nuestro paciente. Asimismo, si también se presenta con proteinuria o con una relación de alguna creatinina de más de 3 miligramos sobre gramo, o una relación de proteínas creatininas de más de 200 miligramos por gramo, o más de 0,15 gramos sobre decilitro en un conteo de orina de 24 horas, entonces hay que continuar estudiando a este paciente, no lo tenemos que dejar ahí. Estamos en primer nivel, se lo pasamos a segundo nivel o preferentemente a medicina interna o al servicio de nefrología. Entonces podemos tener dos escenarios. Un es en el que tenemos una hematuria sin proteinuria o se presenta una disminución del filtrado glomerular. Entonces solo hacemos investigación de la hematuria. Se refiere el paciente a urología pensando que a lo mejor la alteración está en el tracto genitourinario. Sin embargo, si urología no observa una causa urológica de la hematuria, entonces ahora sí se refiere al servicio de nefrología. Asimismo, si el paciente cumple con criterios de proteinuria o disminución de la tasa de filtrado glomerular con uso de tiene que referir a ese paciente a nefrología. Este algoritmo es bien importante, son datos que me hacen pensar que este paciente tiene sí o sí que ser abordado por un servicio de nefrología. Una vez que llega a manos del nefrólogo o a manos del médico internista, se tiene que hacer una serie de estudios en los cuales aquí tenemos una pérdida de tasa de filtrado glomerular, estamos teniendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva, por lo cual es importante, como yo suelo decir, prácticamente tirar a matar, o sea, hacer un algoritmo diagnóstico para así una nefropatía por IgA, pero también en búsqueda de otras causas que nos puedan estar causando un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico. Entonces, lo primero es hay que hacer pues, una hemática completa, hay que medir la creatinina sérica, medir la tasa de filtrado glomerular, un panel metabólico, glucosa, urea de creatinina, ácido úrico, pruebas de funcionamiento hepático, asimismo una nueva clasificación de proteína en 24 horas y si se puede también en una muestra urinaria al azar hacer una relación de una creatinina y una relación de proteínas creatinina. Asimismo, es importante buscar una infección a nivel urinario. Hay que hacer también cultivos y si se puede también urocultivos. Hay que hacer también una búsqueda serológica. Hay que solicitar anticuerpos antinucleares en sospecha de que
sea algo autoinmune. Hay que buscar ANCAS para descartar vasculitis, C3 y C4 también para evidenciar que no se está gastando y eso nos haga suceder en la enfermedad autoinmune que esté prendidísima en ese momento. Asimismo, panel viral, hay que buscar hepatitis B, hepatitis C, una serología para HIV, que son causas también importantes de estos síndromes renales. Asimismo, hay que buscar una electroforesis de proteínas para descartar mieloma o incluso una gamopatía de significado incierto o un intermediate mieloma y esta patología. Hay que buscar anticuerpos antimembrana basal glomerular, que hace que el paciente tenga una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por supuesto, hay que buscar crioglobulinas, que son una causa de púrpura palpable, que probablemente también puede estar causando por IgA, pues también hay que descartar esto. No vaya a ser que el paciente tenga artritis reumatoide o mismo con una infección por hepatitis B, le esté causando una nefropatía, una vasculitis por crioglobulinas. Pero las crioglobulinas es todo para que tenga, ya tengo un video igual acerca de cómo se toman las muestras de crioglobulinas. Hay que buscar también estos anticuerpos, los anticuerpos antiplados R con nefrótico. Asimismo, vamos a hacer un ultrasonido renal para confirmar la forma estructural de los riñones y valorar si es posible hacer una biopsia renal. Si el paciente tiene datos de una nefropatía crónica, prácticamente la relación entre la médula y la corteza están perdidas, descartamos que el paciente pues, ya no sea candidato a una biopsia renal. Si el riñón está con daño agudo o incluso está conservado, podría ser candidato a una biopsia renal para llegar a un diagnóstico final. Asimismo, una vez que ya tenemos todos estos estudios y la nefropatía por IgA se convierte en una de esas principales sospechas diagnósticas, ahora sí, hacemos una biopsia renal una vez que tenemos estos resultados. O incluso si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues podemos saltarnos los resultados, ir directo a la biopsia, pero pues eso siempre y cuando estemos bajo la aprobación del servicio de nefrología. Asimismo, ¿cuáles son los criterios para la biopsia? Número uno, lo que ya les decía, que el paciente no tenga contraindicaciones para la biopsia renal. Número dos, que la glomerulonefritis por IgA sea un diagnóstico probable. Número tres, que el paciente esté posando proteína de más de 0,5 gramos sobre decilitro o tenga un radio de proteína creatinina de más de 0,24 gramos sobre gramo. Entonces, realizamos la biopsia. Una vez que tengamos la biopsia, esto es muy importante. Hay que confirmar, se tiene que confirmar la glomerulonefritis IgA en esa biopsia. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar muchos patrones de la biopsia, por ejemplo, hipercelularidad mesangial. Y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a decir en qué estadio está, porque sí, la nefropatía por IgA también se clasifica por estadios de acuerdo a si tiene estos cambios, ya sea hipercelularidad mesangial, hipercelularidad capilar, glomerulosclerosis segmentaria, atrofia tubular, incluso fibrosis intersticial, lunas fibrocelulares, pues, o semilunas, ¿sale? Para que nos quede más claro que nos habla de un daño crónico. Cuando el paciente tiene un pronóstico, es básicamente cuando tiene una glomerulosclerosis segmentaria o atrofia tubular, que son las de peor pronóstico. También es importante que nosotros distingamos las causas que nos pueden generar una nefropatía por IgA, porque bien puede haber sido por una infección respiratoria previa, pero también no se descartan las causas que nos estén generando nefropatía por IgA. Puede ser, por ejemplo, una vasculitis por IgA, en la cual típicamente encontramos una vasculitis de tipo leucocitoclástico. Pero
en estas vasculitis de tipo leucocitoplástico o vasculitis leucocitoplástica podemos encontrar que el paciente tiene pequeñas a nivel inferior, afectación en miembros inferiores, en las piernas sobre todo. El paciente puede o no puede tener alteraciones gastrointestinales como dolor abdominal, sangrado digestivo, diarrea, artralgia, puede ser de una vasculitis de tipo IgA. Hay otras causas secundarias que generan una nefropatía por IgA, como por ejemplo una cirrosis alcohólica, un síndrome de intestino, más bien un UCI, una colitis ulcerosa, eh, Crohn, una infección por HIV, una hepatitis, ya sea B, hepatitis C, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, Sjögren, psoriasis, enfermedad celíaca, sarcoidosis, fibrosis quística. Entonces no acaba aquí la tarea nada más para el nefrólogo, sino que también el equipo de medicina interna idealmente también a ese paciente causas tipo Doctor House. Asimismo tenemos otras glomerulonefritis relacionadas con IgA dominante que puede suceder en infecciones activas, sobre todo durante una infección por estafilococcus. Entonces, hay que confirmar la dominancia de IgA, hay que ver lo que les decía, si hay cadenas de IgA en el mesangium, en las paredes capilares, en cualquier parte del cuerpo, hay que medir C3, IgG, IgA puede estar presente, pero esto se mide en la biopsia por inmunohistoquímica de inmunofluorescencia. Entonces, esto de la clasificación histológica usamos el MEST score. El MSC score es derivado de las iniciales de los hallazgos potenciales que podemos encontrar en la biopsia. Como pueden ver, M es de mesangial, E es de capilar, S de segmental o esclerosis, la T es de tubular y la C de crescens, de las semilunas. Y eso se va a reportar en la biopsia. Podemos ver uno de los parámetros principales, que es la hipercelularidad mesangial. El paciente se puede clasificar de acuerdo al protocolo MES como M0 o M1. M0 es si el paciente tiene menos del 50% de los glóbulos con hipercelularidad mesangial. M1 cuando hay más de 50%. Aquí, por ejemplo, en esta flechita podemos ver mesangiólisis e hipercelularidad mesangial. En esta otra, que es una tinción de plata, podemos ver que hay expansión glomerular de predominio en el polo vascular, en áreas de mesangiólisis también. Esta es la tinción de Jones. Aquí también podemos ver mesangiólisis de forma casi global, y en esta retracción de las asas capilares hay sinequias y mesangiólisis también, esta tinción de plata de Jones. Siguiendo con el protocolo MES, también hay que buscar hipercelularidad endocapilar, que es más sencillo. Buscamos si está presente, es E1, y si está ausente, es E0. Entonces, la hipercelularidad endocapilar, podemos ver aquí, por ejemplo, hay signos de perfección glomerular, hay fibrosis perivascular y hay muchas células dentro muchas células dentro de la parte capilar del glómerulo, que parece que estaba dentro de la membrana basal glomerular. Hay dilatación de esas capilares también que forman microaneurismas chiquitos. El vaso sanguíneo está como un globo, disco capilar, pseudo, pseudolobulaciones también, hipercelularidad capilar. Ahí también podemos buscar la glomerulosclerosis segmentaria. Básicamente es buscar cicatrices glomerulares. También en esta tinción de paz podemos ver pues, estas prominencias de los podocitos.
matrices que se representan como expansión del mensaje. Y aquí, pues, un miembro que está globalmente esclerosado. Esto, la verdad es que hay que ser nefrólogo, patólogo o nefrólogo para tener o poder distinguir de una manera exacta esto. Esto lo hacemos con fines académicos y tratar de dilucidar y aprender cada día un poco más. Mientras más nos exponemos a las cosas, más podemos verlas después. Realmente, bueno, también antes de llegar al final, la atrofia aquí ya depende del porcentaje. Podemos clasificar en T0, T1 y T2. T0 es cuando es de un 0 a un 25% de atrofia tubular, T1 del 26 al 50%, T2 más del 50% de atrofia. Es una imagen de una fluorescencia con el tipo de que muestra que la para el complemento de IgA y alteraciones a nivel tubular en estas imágenes, hipercelularidad mesangial, expresión intersticial por células inflamatorias y eosinófilas, la inflamación intersticial severa y tubulitis. Esto que nos recuerda que podemos encontrar varios tipos de lesiones en la biopsia de una nefropatía por IgA. Finalmente, las crecientes celulares o semilunas que podemos ver depende. También la clasificación C0 es si está ausente, C1 si hay presencia de más de un glomérulo con semilunas y C2 si hay presencia de más del 25% de los glomérulos de la biopsia. Entonces aquí podemos ver crecientes celulares tempranas, hipertrofia pugositaria. Aquí ya hay creciente celular desarrollada con la cápsula de Bowman, la flechita. Aquí hay área central de expansión de la matriz creciente celular hacia el polo urinario. Y finalmente una disrupción segmentaria de la cápsula de Bowman asociada a estas semilunas. Bien, ya pasamos a lo más difícil, que es ver las biopsias de patología renal. Y quienes se pueden saltar esta parte de patología y podemos saltar con mucho gusto a el manejo de las nefropatías por IgA, que vamos a tener dos pilares fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. Primero, los pacientes que tienen nefropatía por IgA y que están en un riesgo muy alto de pérdida de la función renal, es decir, aquellos que tienen proteinuria de más de 0.5 gramos sobre decilitro, mientras reciben el tratamiento o antes de recibir el tratamiento. Entonces, lo importante de estos pacientes es llegar a un objetivo de reducir de manera más bien el objetivo es que la tasa de filtrado glomerular no se reduzca más de 1 mililitro minuto sobre 1.73 metros cuadrados al año. Mantener la proteinuria a menos 0.5 gramos decilitro. Idealmente tendría que ser menos 0.3 gramos sobre decilitro. Esas son las metas. Que no disminuya la tasa de filtrado glomerular del paciente, que no aumente la proteinuria y que esté bajo rangos que nosotros esperamos obtener. Entonces, los dos pilares de tratamiento que tenemos que considerar de manera simultánea durante el manejo de una nefropatía por IgA es primero manejar las causas que nos pueden llevar a pérdida de nefronas y también manejar la respuesta genérica a la pérdida de las nefronas. O sea, una es manejar la patología de base y la otra, medidas generales para disminuir la proteína. Hay muchas cosas bien nuevas que se pueden manejar en nefropatías por IgA, ahorita las vamos a ver. Yo espero que en el futuro también se pueda manejar para enfermedad renal crónica en estadios tempranos, pero pues esto ya va a ser historia en algunos años, se van a acordar de mí. Bueno, aquí, entonces, las metas son detener la síntesis de inmunoglobulina de tipo A, las anómalas, es decir, las alteraciones que tienen la galactosa alterada. Entonces, por ejemplo, hay preparados de budesonida que van dirigidos hacia el tubo digestivo. También hay inhibidores BAFF. También podemos dirigirnos a detener la formación de complejos inmunes y la lesión que nos genera estos complejos inmunes. Por ejemplo, además de la budesonida que va dirigida al tubo digestivo,
También podemos usar preparados de esteroides como prednisona o budesonida. Y hay nuevos medicamentos como el Tacopan. Espérense más adelante el video si quieren ver cómo funcionan estos nuevos medicamentos. Y finalmente, el manejo de la proteinuria, el manejo del control de la tensión arterial, modificaciones del estado de modificaciones de los estilos de vida, por ejemplo, si el paciente fuma, hacer que deje de fumar. O sea, es parte de psiquiatría, medicina interna lo puede abordar. ¿Cómo? Parches, ya sea parches de nicotina, bupropión, si es que está haciendo refractario al tratamiento. Asimismo, quitar el vapeo. El vapeo sí o sí lo tenemos que quitar. El vapeo es igual a muerte prematura, para que lo vayan conociendo de una vez. También restricción de sodio en la dieta, menos de 2 gramos al día. Y el ejercicio, 150 minutos a la semana de ejercicio moderado. Control de peso, pueden usar diecas o aras. Nuevos medicamentos como el Esparcertan, que son bloqueadores dobles, los ISGLT2 y el Atrasentan. También vamos a ver más adelante cómo funcionan estas maravillas de medicamentos. Entonces, pueden ver esta tabla que les saqué en una de llama y vamos a ver poquillo a poquillo pues, todas estas recomendaciones, como por ejemplo podemos usar yecas como remipril, peridomipril o aras, como por ejemplo losartán o candesartán. Aquí hay que recordar pues, los probables efectos adversos del uso de los yecas, pueden ser hipercalemia, la tos, angioedema, incluso pueden ver que aumenta un 20, hasta puede ser previsible hasta un 30% del aumento de la tasa de cristal glomerular tras la administración de muñeca. Y aquí les va sabiduría ardilla del doctor Pepe, que probablemente nunca más en la vida le vayan a escuchar. ¿Por qué sube la creatinina sérica y disminuye la tasa de cristal glomerular en un paciente al que yo o le agrego un IECA a su tratamiento para hipertensión, o le agrego una de las dos, bien, si tiene, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, hacemos resección de suprarrenales, ¿por qué tras eso hay aumento de la creatinina sérica y disminución de la tasa filtrada glomerular? ¿Es que hacen daño estos medicamentos? No, acuérdense, los YECAs ARA2 actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Durante la hipertensión tenemos hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina lo que hace es paso, constreñir la arteriola deferente de la enfermedad. Entonces, para esa vasoconstricción, pues vamos a tener que, tenemos dos cosas. Sodio sérico aumentado por la aldosterona, eso nos genera mayor volemia, entonces llega más sangre al glomérulo. Pero como llega más sangre al glomérulo, tengo acción de la angiotensina sobre mi arteriola diferente, sale más difícil la sangre del glomérulo. ¿Eso qué va a hacer? Me va a dar un hiperfiltrado, un estado de hiperfiltración, es decir, la tasa de glomerular aumenta de manera ficticia derivado de esto. Una vez que yo pongo el YECA o el ARA2, se va a interferir sobre la producción de aldosterona. Eso va a bajar el sodio intravascular, va a bajar un poquillo la bulimia y asimismo voy a actuar sobre la angiotensina. La angiotensina va a dejar de constreñir la arteriola deferente y esto me va a dar de manera real un estado normal sin enfermedad de hipertensión arterial. Pero ¿qué pasa? Disminuye la tasa de flujo glomerular porque ya no hay más tanta sangre llegando el glomérulo no se queda tanto tiempo, ya no le cuesta tanto trabajo, entonces disminuye ese estado de hiperfiltración patológico. Y lo que estamos viendo, no es que haga daño el YECA o el ARA2, lo que sucede es que se está demostrando la verdadera tasa de filtrado glomerular que tiene el paciente. Ahora bien, si hay un aumento de más del 30% en los siguientes 12 meses de que yo inicie el tratamiento, ahora sí es una bandera roja, tengo que ver qué otras cosas le pueden estar a estos pacientes. Entonces, aquí con las chicas y los sanados, tenemos unos medicamentos de mis favoritos, de los que más he visto durante mi carrera, de la residencia, fueron la paliflozina, famosísimos ISGLT2,
puedes administrar cualquiera de estas dos presentaciones a 10 miligramos al día. Esto con la intención de disminuir la pérdida de función renal. ¿Qué probables efectos adversos podrías esperar de este paciente? Infecciones micóticas del tracto urinario, igual una disminución leve de la toxicidad glomerular. Ahora bien, vamos con lo más nuevo, con lo que está entrando. Por ejemplo, estos medicamentos como el Sparsertan, que lo podemos encontrar en presentación como Filspart o como el de ARA. ¿Qué son? Básicamente son bloqueadores dobles del receptor ET1 y de angiotensina 2 que reducen la lesión a nivel renal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Actúan sobre estos dos receptores. La molécula va dirigida hacia los receptores de angiotensina 2 y también a los receptores de endotelina. Lo que va a hacer básicamente es protección renal derivado de unirse a estos dos receptores. Me va a disminuir la hiperfiltración y el daño glomerular secundario al aumento, más bien secundario a la unión de estos dos receptores. Ojo, actúan sobre la angiotensina 2, entonces no tienen que usarse junto con los, con los ARAS, ¿sale? Entonces, si pues, tienen los sartán, amiosertán, hay que suspenderlo 2 días antes para no tener un doble bloqueo, ¿sale? Es parecido a lo que pasa con ese juguetero valsartán, que hay que hacer un lavado previo antes de iniciar este medicamento que es el Spasartán. La recomendación de Spasartán es de 400 miligramos al día. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tras el uso de Spasartán se evidencia que disminuye la deposición de complejos inmunes en el mesangio. Esto va a dar bien. Otros medicamentos acaban de ser aprobados, todavía no salen al mercado, en el futuro serán publicados. De hecho, en las guías Cáligo del 2025 ya fueron presentados y es el atrasentan. El atrasentan, igual, inhibidor que ha sido aprobado por la FDA, pero que todavía no se incluye en las guías Cáligo. Pronto, efectos adversos que pueden pasar son anemia y pues a ese ha sido el que más se ha encontrado en el estudio online. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues básicamente que el resultado fue que hay una reducción del 38.1% en el grupo de tresartán de la pérdida de proteínas a nivel renal. Entonces, para pacientes que tienen, ojo aquí, proteína superior a 0.5 gramos al día, las terapias incluyen medicamentos para reducir la formación de complejos inmunitarios. Ya no solo hacemos este tratamiento para inhibir la proteína, sino también nos dirigimos a la disminución de formación de complejos inmunitarios. Así que vamos contra la célula plasmática, ¿no? Contra las cadenas de IgA. Por ejemplo, medicamentos como el budesonida de liberación dirigida, que disminuyen la lesión molecular, glucocorticoides sistémicos como el iptacopan, y hay que gestionar la pérdida de nefronas inducidas por IgA. Entonces, budesonida en cápsulas que van dirigidas a digestivos, usar 16 miligramos al día de budesonida por 9 meses y después disminuir la dosis cada 2 semanas. ¿Sale? Favorito de esta revista de Llama está haciendo este budesonida dirigido, pero podemos utilizar otros medicamentos como la tiprednisolona a una dosis de 0.4 miligramos kilogramo al día, con una dosis máxima de 32 miligramos al día, 2 meses, y después hacemos un tapering de 4 miligramos al día cada mes. Esto pues durante 9 meses. Entonces, podemos usar este medicamento que es la multiprednisolona o bien un equivalente como la prednisona. Igual la prednisona se puede dar a dosis de 0.5 miligramos
tapering después de 2 meses del inicio para llegar a un total de 6 meses de tratamiento. Luego se otros medicamentos, en realidad estos se han evaluado en estudios chinos, es importante, como son el fenolato de mofetil a 2,5 gramos al día por 12 meses, o bien hidroxicloroquina con 300 miligramos. Eso si el paciente tiene clasificado molar mayor de 60, si es menor, hay que valorar administrar solo 200 miligramos. Y finalmente este medicamento que es el iptacopan, que se puede dar en 200 miligramos al día, que básicamente es un inhibidor del factor B, que es parte de la proliferación de las células plasmáticas. Se va a publicar en las guías Cálido del 2005, ya se publicaron, pero ojo, como es un inhibidor del factor B, el factor B que es actúa sobre el complemento. Antes de formar el C3, el factor B trabaja sobre la formación de este complejo. Entonces quiere decir que me altera la formación de C3, C4, C5. Entonces pues es importante que yo vacune a los pacientes contra encapsulados como Neisseria meningitidis y estreptococcus y hemófilos influenzae. Es importante que termine estos esquemas de vacunación porque los pacientes que tienen alteraciones en complemento recuerdo pueden tener predisposición a infecciones por encapsulados y sobre todo por Neisseria. Algo que se me olvidó decirles por qué a los nuevos artículos les gusta budesonida fácil. La budesonida va dirigida a las placas de Peyer donde están las células plasmáticas y esto disminuye la producción de IgA directamente al tubo digestivo y el tubo digestivo es muy grande. Terminemos con un caso clínico. Tenemos un paciente de 34 años que antes se conocía como SAN. Viene a la consulta porque sabe que tiene una orina oscura. Ustedes evidencian que también tiene tensión arterial elevada. Asimismo, en el interrogatorio encuentra que con infección de vías aéreas superiores hace 10 días que se autoquitó, la expresión es una orinofagia, no hubo tratamiento con antibióticos. El paciente no es diabético, no tiene lupus, no usó AINES y no hay antecedentes familiares que hablan de patologías renales. Ustedes en los signos vitales encuentran una TA de 148-92, frecuencia cardíaca de 78. A la exploración física no hay edemas, piel no tiene púrpura, el abdomen y articulaciones no hay hallazgos. Lo importante también, además de todo esto, el ego presenta una hematría de 3 cruces, hay de 60 a 80 eritrocitos por campo. Son eritrocitos dismórficos que encuentran cilindros esquemáticos. Proteinuria de 2 cruces, se cuantifica una relación proteína-creatinina de 1,6 gramos sobre gramo. La creatinina está en 1,3 miligramos sobre decilitro con una tasa de filtrado glomerular de 75, albumina de 4,1, complemento normal y IgA sérica está elevado. ANAS, ANCAS y antidenea negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Está indicada la biopsia renal, que esperaría ver en coincidencias y hacer una biopsia. ¿Y cómo lo manejarían paso a paso? Esto se los dejo a ustedes. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y haya despertado más interés por saber un poquito más de este tema. Y me despido, chao, chao.